doctora, seguimos, como todos los miércoles, tenemos aquí en el estudio a la doctora Silvia Soria de Rico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un poquito la Un voz, poquito. me parece que está sufriendo Un poco los efectos del frío. Es que hace mucho frío y después entra el calor y frío y eso te resfría. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado y te pido que hagas un resumen porque vamos a continuar con el tema, hay mucha gente que evidentemente no lo ha visto al programa, con respecto a las filiaciones, ¿no? Sí, bueno, primero interiorizar, porque es un tema jurídico, el tema que es una filiación. La filiación es un lazo de parentesco que existe y que se entronca la familia con los descendientes. ¿Cuáles son esos tres lazos filiatorios que existen entre el padre y los hijos? Uno es la adopción, que tiene un régimen jurídico propio, de la cual nos vamos a dedicar también todo un programa, porque es muy importante. Hubo muchos cambios en el Código Civil. El otro es la fertilización asistida o técnicas de fertilización asistida, y el otro es la naturaleza o biológico, es decir, la concepción entre una pareja, el nacimiento porque sí. Nosotros hoy nos íbamos a dedicar al tema de la fertilización o técnicas de fertilización asistida. Claro, porque ya habíamos hablado, por ejemplo, de que, por ejemplo, no hay legislación en la Argentina para el alquiler de vientres. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hablar, se ha cambiado todo. Se ha cambiado todo con respecto a ese régimen, pero no es lo mejor. Porque no es lo mejor porque estamos muy atrasados. No sé, se juntaron, ¿no es cierto?, los asesores, los médicos, a los fines de poder asistir y legislar sobre el tema del régimen de las técnicas de reproducción asistida, y la verdad es que fue nefasto, porque no ha copiado el régimen europeo, que es lo más adelantado que tiene en cuanto al régimen de asistencia, ¿no es cierto?, de óvulos con espermatozoides. Entonces, vamos a decir qué es lo que tenemos, y después vamos a hacer un cuadro comparativo de qué es lo que nos falta y qué es lo que nosotros deberíamos, si el tiempo, ¿no es cierto?, nos toma. Bueno, primero tenemos nosotros qué es la fertilización asistida, de acuerdo a nuestro Código Civil. Es aquella en el cual la persona nace a partir de la concepción. Es decir, que los gametos, óvulo, espermatozoide, se implantan en el óvulo, germinan, por decirlo así, se gesta y nace una persona. A partir del nacimiento, es decir, a partir de la gestación, es aquella persona que tiene derechos y obligaciones. Porque es importante saber a partir de qué momento, ¿no es cierto?, es sujeto de derecho, porque es a partir donde adquiere los bienes hereditarios, en el supuesto caso de la sucesión. Bueno, vamos a decir nosotros en qué consiste este tema del tratamiento de fertilización asistida. Se le otorga a una pareja, que ya pueden ser parejas del mismo sexo o parejas de distinto sexo, en las cuales asisten a un laboratorio, firman un contrato, en donde tiene que haber un doble consentimiento. El primer consentimiento es para que se realicen todas estas técnicas de manipulación de los embriones. El segundo consentimiento es que se implanten digamos, los gametos a los fines de que se logre la gestación. Estos dos consentimientos son muy importantes en la ley, porque puede pasar, y como ha pasado que actualmente hubo un juicio, en la cual dio el primer consentimiento para toda la manipulación, ¿no es cierto?, de los óvulos con el espermatozoide, a los fines de que implanten, y tuvo un accidente, uno de los cónyuges, y no se pudo terminar el proceso del segundo consentimiento. Y ese consentimiento es personal, o sea, no puede ser suplido por nada. ¿Qué pasó? Se tuvo que hacer un juicio porque esta persona falleció en un accidente. Como el juez comparó de que hubo un primer consentimiento, hubo testigos en las cuales él tenía la voluntad de querer seguir con este tratamiento, entonces el juez consintió y dio este segundo consentimiento que la ley requiere para que, digamos, se pueda suplir. Es decir, que la inscripción en el registro no es en el registro civil, sino que es a través de esta clínica en la cual se hace toda este tratamiento de fertilización asistida. Otra cosa que vamos a decir es con respecto a quién es considerado el padre. ¿Por qué es importante decirlo, no? Porque el padre es aquella persona que lo cuida. Claro, porque en el matrimonio, por ejemplo, de personas del mismo sexo. Porque hay personas del mismo sexo, exactamente. Entonces el código dice, aquel que lo cuida es el padre.
aquel que lo anota y que lo asiste. ¿Por qué razón? Porque el donante no tiene derechos y su identidad es reservada, es anónima. A los fines, nosotros se compara, ¿no es cierto?, tan riguroso que es con respecto a la figura del padre cuando hay una adopción, y no es tan riguroso con respecto a la identidad del donante. Claro. ¿En qué casos este donante puede saberse su identidad? Solamente cuando hubiere alguna enfermedad que pueda ser hereditaria, de origen hereditario, y se necesite saber cuál es la identidad de esa persona. Con respecto a si esta persona, ¿no es cierto?, hubiera fallecido, que el donante y no se puede dar con él, a la línea colateral se pueden ubicar a los fines de que esta persona pueda ser asistida. Con respecto al tema de la donación, vamos a decir lo siguiente. Estas clínicas tienen no solamente un registro de donantes, que son personas de las cuales son anónimas, la persona que va a aceptar la donación, es decir, los padres o la pareja que va a aceptar la implantación, se tienen que fijar si no tiene una enfermedad. Claro. Si muchas veces se requiere, ¿no es cierto?, que el donante sea, ¿cómo se dice?, que sea compatible con los hermanos. Porque muchas veces este tipo de implantación se utiliza a los fines de que sean sanadoras. Es decir, que por una enfermedad de un hijo que ha pasado, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso de los Bustos Fierro, que había pasado, me parece, que por una enfermedad de uno de los hijos, que tenía una enfermedad degenerativa, se utiliza este tema de la implantación a los fines de que el hermano salvador pueda transmitirle, digamos, hacerle un trasplante. Esto es absolutamente novedoso, sumamente complejo con respecto al tema de la identidad, al tema de la madre. Bueno, el tema de la madre, porque también hablamos nosotros de quién es la madre, porque la madre no siempre es el que, digamos, la madre de sangre, biológica, que se le dice. Porque a veces, sino que se le donan y dan óvulos. Hay un caso en la cual, que me gustaría comentarlo y que suena gracioso, era una pareja, porque como se tiene que elegir en este registro quiénes son los que van a donar y cuáles son las características físicas, biológicas, si ha tenido antecedentes policiales, o sea, se fija en un montón de cosas, ¿no?, con respecto a esto. Que los países europeos están mucho más adelantados porque vos podés elegir el sexo, podés elegir si es rubio, morocho, que tenga determinadas características o cociente intelectual. Nosotros en eso estamos un poco más atrasados. Solamente se fijan en la salud. Hubo un caso en la cual una pareja que no podía concebir, es elegido un amigo de la pareja a los fines de que le ayude a esta concepción por fertilización asistida. Entonces firman el contrato en la cual este amigo iba a donarlo, y bueno, aceptan. En ese interín, ellos dicen, ¿qué me voy a someter a toda esta? Porque es realmente una manipulación, ¿no es cierto?, de estos órganos, que ella tenga que estar justo para que en el momento, la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces ellos deciden tener sexo. Sí, creo que había una película, algo también. Bueno, ellos deciden, pero es un caso. Ellos deciden tener sexo. Entonces, cuando el marido se entera de que realmente habían tenido contacto físico y no había sido por técnicas de implantación, no quiso hacer el segundo consentimiento y no quiso reconocerlo en juicio. Claro. Porque en realidad dijo, no, yo firmé para las técnicas de manipulación asistida y no para que haya un contacto carnal. Para que nosotros veamos la trascendencia que tiene estas técnicas en la cual es contractual, ¿no es cierto? El Código Civil ha consentido todo esto. Tenemos nosotros la manipulación con criógenos, con estos gametos, que también hay una normativa penal y hay una normativa contencioso administrativa que regula toda esta manipulación de embriones. El congelamiento de los embriones que van a ser guardados y luego manipulados. Así que realmente, bueno, es bastante complejo y, bueno, queríamos un poco dentro de
digamos, vocabulario normal, ¿no? Sí, sí. Porque para que la gente pueda entender de claro, qué se trata, vale, porque es muy complejo. Es muy técnico. Es muy técnico, es muy técnico. Bueno, lo has hecho lo más didáctico lo posible. Espero que lo hayan podido entender. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Bueno, Cuidarse esa garganta. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos un corte en 24 Mujer, ya volvemos.